Ok. Bueno, bienvenida y bienvenidos. Lo siento, dame 3 segundos, Fabián, que Juan Jiménez va a poner su presentación y empezamos. Super. ¿Cómo la ponen ellos? ¿Ustedes? No, ¿La pongo yo? La gente que está acá va a poner su presentación en el computador que está acá. Ah, ya, pero yo comparto nomás. Yo comparto. Sí, comparte nomás. Ya, ok. ¿Ah? Súper. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta última sesión de la conferencia. Esta mesa es sobre avance metodológico de análisis de redes sociales y tenemos 4 a 5 presentaciones. Creo que hay una persona que no está. Sí, creo que hay una persona que no está. Así que, nada, Fabián, te voy a decir cuando te queden 5 minutos, después 2, 1 y final. ¿Ya? Así que te dejo para que le des nomás. Estás muteado. Sí, no encontraba el botoncito y ahora sí comparto de nuevo. Ya, gracias. ¿Tú me dices nomás? Dale. Te voy a mostrar estos cartelitos cuando te queden 5 minutos. Ya, ¿empiezo nomás? Sí, empieza nomás. Ya, listo. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, la posibilidad de presentar aquí. Espero estén teniendo una buena jornada presencial por allá. Yo voy a hablar del rol de la centralidad local en los procesos de dispersión de influencia en redes sociales. Esto en realidad es casi una traducción literal de lo que es mi fondesit de iniciación, que ya va este año inicia su tercer y último año. Entonces, bueno, primero que todo, aclarar de que desde mi forma de entender el análisis de redes sociales, yo considero como red social distintas cosas. Lo veo desde un espectro bien general. O sea, pueden ser interacciones de personas, como en el caso de, bueno, redes políticas, por ejemplo, redes de colaboración, redes más informales, juntas de vecinos, lo que sea, pero también cosas que se suelen utilizar o asociar más con grafos. Por ejemplo, redes de intercambios comerciales o redes entre organizaciones en general, ¿ya? Cualquier cosa que represente interacciones entre actores, yo lo considero una red social. Y lo que yo estudio se puede aplicar a distintos fenómenos y distintas redes sociales, ¿ya? Entonces, de lo que quiero hablar desde un punto de vista también metodológico son las diferencias y las relaciones que tienen dos conceptos que tradicionalmente se han estudiado de forma paralela, pero no tanto
al mismo tiempo, ¿ya? Uno tiene que ver con la centralidad y lo otro con la dispersión de influencia. La centralidad, como bueno, ya muchos sabrán, tiene que ver con la medida de relevancia de los actores dentro de una red. Son medidas, por tanto, cuantitativas, son formas que nacen desde los años 50, desde la sociometría, ¿ya? Que es como la prehistoria del análisis de redes sociales. Entonces, si tenemos una red, por ejemplo, que la represento aquí con puntitos grises, donde todavía no tenemos información muy clara, muy evidente de lo que es esa red, al aplicar ciertos algoritmos o medidas de centralidad, puedo ya tener un poquito más de información sobre esa red, relacionada con la prominencia de los actores. Es también una evaluación, bueno, ya dije cuantitativa, o sea, esto se traduce en valores numéricos, en rankings de los distintos actores, pero también es relativa, ya que depende de la posición del actor dentro de esa red, de la topología de esa red en concreto. Si consideramos redes dinámicas, entonces la centralidad de los actores va a ir cambiando a través del tiempo. Entonces, esta es una red, un ejemplo de Freeman de los años 70, me parece, donde se puede ver que existen distintas medidas de centralidad, pero una de las más clásicas sería, por ejemplo, el grado, que es la más sencilla de explicar, que tiene que ver con el número de conexiones que tiene cada actor. Entonces, bajo ese criterio de la medida de grado, los actores C y E son los más centrales de esta red porque tienen un grado 3, mientras que el nodo D, el del centro, tiene una centralidad de grado 2, entonces vendría por debajo dentro de la jerarquía y finalmente en el ranking estarían estos nodos periféricos que son el A, el B, el F y el G, que tienen todos grado 1. Sin embargo, si consideramos otro tipo de medidas, como por ejemplo el closeness o la cercanía, que considera la suma de los caminos más cortos para llegar de un nodo a otro, entonces bajo ese criterio el actor más relevante sería el nodo D. O también bajo la medida de la betweenness, que es la intermediación, o sea, qué tan necesario soy yo para poder transportar información desde un lugar a otro, ¿ya? No voy a detenerme tanto en las medidas concretas, pero lo importante es entender de que dependiendo de la medida, puedo obtener resultados diferentes. Aquí tengo un ejemplo, este ya un ejemplo propio de un artículo del 2016, donde analizamos cientos de medidas de centralidad en el contexto de Twitter, pero la gran mayoría de estas medidas se pueden aplicar a cualquier red de cualquier tipo. Y aquí tenemos un ejemplo de la misma red, pero visualizada de acuerdo a los resultados de distintas medidas de centralidad que aparecen aquí abajo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aparece la betweenness, que es esta medida clásica que ya les mencioné, aparecen medidas de tópico más particular que dependen de Twitter, por ejemplo, el impacto de los retweets, medidas clásicas como el PageRank, que es la medida tradicional que utilizaba Google inicialmente para poder jerarquizar sus resultados de búsqueda, etc. ¿Ya? Y noten de que, bueno, en azul y más grande aparecen los nodos que aparecen mejor rankeados para la respectiva medida de centralidad, y más en blanco, más pálido, aparecen los que estarían al final del ranking. Entonces vemos de que no hay una correlación evidente entre las distintas medidas de centralidad, y eso es algo que nosotros queremos. Al momento de crear una nueva o de sugerir una nueva medida de centralidad, lo que queremos es que tenga una baja correlación con las demás medidas, porque queremos que haga algo distinto. Esa es la gracia. Si no, si tuviese una alta correlación con otra, entonces, bueno, ocupo la que ya existe y ya está, ¿cierto? Otra cosa esperable es que una medida de centralidad me pueda identificar bien de que hayan puntitos azules, pero también hayan puntitos blancos o de otro color. O sea, que me genere efectivamente un ranking. Si es que me arrojara el mismo valor para todos los actores, entonces la medida no tendría tanto interés. Y además, la desviación estándar de cada una de las mediciones debería ser relativamente alta. O sea, no me serviría de nada tener una nube de puntos completamente azul, ¿ya? O todos azules, pero algunos, no sé, celestes, oscuros, ¿ya? Sino que lo importante es que se note una diferenciación entre los distintos actores. Todos esos 3 puntos, podríamos decir, si sumamos un cuarto, que sería la eficiencia, ¿ya?
de que las medidas de centralidad tienen que poder ejecutarse eficientemente, quizá en tiempo real incluso, ¿ya? Para poder ser utilizado de buena forma en el análisis de redes sociales, considerando las grandes redes que podemos analizar actualmente. Por otra parte, tenemos el fenómeno de la dispersión de influencia, que está asociado, bueno, aquí se puede ver un ejemplo donde inicialmente tenemos la red completamente en amarillo, completamente inactiva, pero con nodos latentes, y ahí aparece una semilla inicial que serían los nodos en rojo, y estos nodos, a partir de esta semilla, empezamos a través de un proceso de dispersión de influencia a activar otros nodos de la red, que serían los azules, hasta que finalmente se viraliza toda la red, o bien algunos nodos, bueno, el proceso no puede continuar por alguna razón, ¿ya? Entonces, este fenómeno se estudia mucho en redes de comunicación para la propagación de información, el marketing viral. Vamos a ver de que hay los modelos típicos, uno de ellos viene del marketing viral, para detección de rumores, fake news, cómo se viralizan estas cosas en la red, etc. Hablando de las fake news y también de las redes de contagio, muchas veces, a diferencia en el marketing viral, lo que queremos es tratar de identificar las semillas que impiden la viralización de la información en la red. A diferencia en el marketing viral, donde queremos tratar de, por ejemplo, propagar una marca hacia toda la red, ¿ya? Entonces queremos resolver problemas de optimización, donde queremos pagar a la mínima cantidad de sponsors, ¿cierto? O de influencers de una red para tratar de maximizar esa marca. En redes de contagio o de fake news, la idea es identificar a los posibles amplificadores para tratar de contenerlos, ¿ya? Vacunarlo o meterlo dentro de la casa o bloquear esa cuenta, por ejemplo, ¿ya? También esto se estudia mucho en redes de colaboración, redes bibliométricas. Hubo también en la conferencia hubo un grupo que habló de eso, y existen ciertas aplicaciones en las que yo trabajo que tienen que ver con teoría de juegos cooperativos, donde ahí se estudian sistemas de votación también y toma de decisiones colectivas. O sea, esto también se asocia con sistemas multiagentes y distintos otros fenómenos también con herramientas computacionales. Bien, entonces los modelos de dispersión típica, no me voy a detener mucho aquí, pero son, podríamos decir, a nivel de modelos discretos, son el modelo umbral lineal o el Linear Threshold Model y el modelo de cascada independiente o el Independent Cascade Model. El primero, que es como el más antiguo, viene de los años 70 para estudiar comportamiento social colectivo, Collective Behavioral Social Behavior. Y funciona de esta forma: si tenemos un grafo de influencia, una red de influencia, donde cada conexión tiene una fuerza para poder convencer a otro nodo. Aquí, por ejemplo, tenemos una semilla de un solo nodo, podríamos tener más nodos activos, pero esta es una semilla solo del nodo A, que tiene un poder de influencia de 3 que ejerce sobre el nodo C y de 2 que ejerce sobre el nodo D. Y además tenemos en cada nodo una resistencia para ser convencido. El nodo C tiene una resistencia de 3 y el nodo D una resistencia de 7. Por lo tanto, este es un proceso iterativo. En la primera iteración, yo voy a poder convencer al nodo C porque este tiene una resistencia de 3 y hay un poder de influencia de 3 apuntando sobre él. Entonces se supera el umbral, que es la resistencia del nodo, y por lo tanto se activa. Ahora fíjense que en una siguiente iteración, el poder de influencia apuntando al nodo D a partir de nodos activos es de 6 más 2. Por lo tanto, hay una influencia de 8 ejerciéndose sobre D y por lo tanto el nodo D se puede activar. ¿Ya? Habían 5 minutos. Ya. El nodo B ya no se va a poder activar porque no hay una fuerza suficiente, por lo tanto el problema se acaba. Respecto del modelo de cascada independiente, esto es parecido, pero en este caso tengo probabilidades de poder ejercer la influencia de un nodo sobre otro, y no se trata de una influencia colectiva, sino que cada nodo tiene una posibilidad única de influenciar a sus vecinos. También aparte existen modelos continuos como el modelo SIR y modelos que se utilizaron mucho ahora para estudiar el COVID. Entonces, en concreto, para poder entender cómo se combinan estos dos fenómenos, yo propuse una medida de centralidad que también utiliza la dispersión de influencia. Esta medida le llamo el Linear Threshold Rank y consiste en, tengo mi dispersión de influencia, un nodo I y sus vecinos inmediatos. Entonces,
Esta medida inicial, la más básica, consiste en saber a cuántos vecinos soy capaz de influenciar, yo solo. Luego de eso, establecimos una generalización de la medida donde ahora es yo y mis vecinos a un nivel L, a un cierto nivel, a cuánto soy capaz de influenciar, ¿ya? Entonces hay dos procesos, uno donde yo convenzo a mis pares hasta un cierto nivel y la otro es el proceso de viralización de esta comunidad que logré establecer inicialmente. Entonces, en un primer paso podría ser, por ejemplo, mis amigos cercanos, mi familia, qué sé yo, y después, entre todos, cuántos somos capaces de llegar. Entonces, esta imagen muestra una red de 17.500 nodos, 18.000 nodos, donde, y acá se muestra en la profundidad del nivel, el nivel de vecindades. Y hacia arriba la dispersión que se alcanzó. Entonces, fíjense que se obtiene una curva sigmoidal donde alrededor del nivel, bueno, esta imagen de al lado es la visión de arriba de la imagen de la izquierda, aquí se puede ver mejor. Fíjense que alrededor del nivel 4 o 5 de profundidad se genera un punto de inflexión y ahí ya soy capaz de influenciar a casi toda la red. Esto es consecuente con lo que se dice de los 6 grados de separación. Ahora se cree que en las redes sociales online, este sexto nivel de separación, este nivel 6, se ha reducido alrededor de 4.5. Entonces aquí se evidencia experimentalmente este fenómeno, de que ha bajado el nivel de los 6 grados de separación. Bueno, y por otro lado, generalizamos aún más esta medida en un resultado reciente, donde ya consideramos además la posibilidad de parametrizar la direccionalidad de mis vecindades, o sea, considerando solo vecinos de ida, solo vecinos de vuelta o vecinos en ambas direcciones, y además la posibilidad de incluir una probabilidad de influenciar a mis vecinos, ¿ya? Y bueno, se probaron redes de distinto tamaño, redes muy pequeñas y redes gigantes, ¿ya? Y se hicieron muchos experimentos con los distintos ajustes de parámetros. Lo interesante, bueno, se hicieron mapas de correlación, qué sé yo, y lo interesante es que finalmente se concluyó que, bueno, o esta emergió una hipótesis, en realidad que este año queremos validar ya más concretamente, pero la hipótesis dice que para redes con una alta conectividad, que están muy interconectadas entre sí, la mejor estrategia para poder viralizar contenido es buscar profundidad, tratar de convencer a los vecinos que están más lejos primero. Si yo tengo un contacto de personas que están lejos y mi red es muy conectada, entonces esa es la estrategia que me conviene. En cambio, si es una red que tiene baja conectividad, entonces lo que me conviene es tratar de apañarme con mis vecinos más cercanos, con mi familia, con mis vecinos, con mis amigos, con mis principales amigos, ¿ya? Y después, con ese lote, tratar de influenciar y llegar más lejos dentro de la red, ¿ya? Eso es si es que tengo una baja conectividad. Bueno, existen distintas aplicaciones, no sé si me alcanza el tiempo, pero en concreto yo trabajo, aplico estos estudios para sistemas de votación, donde identifico, la idea es, por ejemplo, en una red del Parlamento Europeo, la idea es considerar cuáles son los grupos más eficientes y más ineficientes, el grupo de actores que pueden influenciarse entre sí para tratar de llevar a cabo una red o no, ¿ya? Y por otro lado, aplicamos esto con sensores, a través de distintos sensores de voz o de geolocalización. Lo que hacemos es establecer equipos de trabajo colaborativo donde vamos generando redes, ¿ya? Y a partir de esas redes aplicamos técnicas de influencia y técnicas de centralidad para poder identificar a los actores líderes, por ejemplo, o los actores más colaborativos, o también saber si es que el equipo como un todo está realmente colaborando o no para la construcción de alguna tarea. Eso sería. Espero no haberme pasado el tiempo. Súper, leíste justo en el tiempo, así que Ya, tenemos 5 perfecto. minutos para preguntas. Puedo partir yo de repente. Ya, yo tengo un par de preguntas. La primera es más teórica. ¿Qué tan razonable crees tú que es partir con la gente más lejana tratando de influenciarlos antes que los más cercanos? Te lo pregunto porque creo que en esa pregunta, que no es solo teórica, hay un problema técnico también. Porque, Sí. no sé, supongamos que yo tengo una red de millones de personas, ¿no es cierto? Y trato de convencer a alguien que está
Me explico, o sea, una red, no es lo mismo una red de 1 millón de personas a un curso de 30. Claro, claro. Entonces, si mi pregunta es, uno, en términos teóricos, ¿qué tan razonable te parece hacer este supuesto? Y dos, ¿cómo tu medida pudiese calibrar este efecto de tamaño? Ajá. Sí, mira, bueno, existen distintos algoritmos y técnicas para identificar la conectividad de una red, a priori. O sea, medidas muy sencillas como, por ejemplo, la densidad de la red, eso ya me dice algo del comportamiento de la red, pero hay algunas otras medidas cuestiones relacionadas con las componentes, etcétera, medidas de sortatividad, que me permiten identificar si la red es más o menos conexa. Luego de eso hay que considerar de que existe esto de la teoría de los 6 grados o 4,5 grados de separación. O sea, estamos hablando de que en realidad en casos reales normalmente tenemos redes que tienen distancias donde la excentricidad de los nodos es relativamente baja. Por lo tanto, llegar a un actor muy lejano en una red que parece muy grande, en realidad a través de, si es que fuese necesario, a través de lazos, contacto, etcétera, a lo mejor valdría la pena invertir ese esfuerzo para contar con esas personas inicialmente. Por otro lado, si bien las distancias, la distancia más grande, el diámetro de las redes está alrededor del 4 y 6, lo que se sabe también es que desde el punto de vista teórico y empírico es que las redes reales suelen ser poco conexas, suelen ser bastante dispersas. En ese sentido, la estrategia que más se tendría que utilizar en redes reales es tratar de apañarse con los vecinos más cercanos y tratar de armarse con los conocidos, o sea, armar comunidad desde lo chico, ¿ya? Para después ir hacia lo más grande. Tratar de no ser tan ambicioso. Esa sería como la estrategia en la mayoría de redes reales. Ahora, en redes más sofisticadas, más raras, que estén muy intrincadas, con mucha conectividad, entonces valdría la pena tratar de recurrir a identificar estas asociaciones, estos caminos más largos, para llegar a esas personas que están un poco más lejanas. Muchas gracias, Fabián. ¿Hay alguien más que pregunta? Bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Quisiera que, por favor, porque pasaste un poco rápido en las aplicaciones, si pudieras contar un poquito cómo fue la aplicación de los sistemas de votación en parlamentos. Vale. Sí, mira, aquí tenemos una red que, bueno, son 705 nodos. Aquí están clasificados por país. Esta información está disponible, pública, está en Wikipedia, de hecho. Se puede ver a qué países pertenecen. Esto tiene que ver con el número de escaños que tiene cada miembro del Parlamento Europeo. Eso es proporcional al tamaño del país, ¿ya? Hay algunos detalles como que Luxemburgo, por ejemplo, está sobre representado para que pueda tener una representatividad real dentro de los sistemas de votación. Y acá está la confección de la red que nosotros hicimos, que tiene que ver con la tendencia política de cada uno de los miembros. Esta información también puede extraerse de Wikipedia, por ejemplo, y ahí se ve cuál es la línea política que tienen, la tendencia política que tienen. Estos que están en negro son el Partido Pirata, creo que se llama, es una cosa extraña que no tiene color, como populista podría decirse, no sé, pero no tiene una tendencia clara de izquierda a derecha. Y bueno, se establecieron conexiones con fuerza para poder aplicar el Linear Threshold Model. Se dijo, si es que los miembros pertenecen al mismo país, significa que van a abogar por leyes que beneficien a su país, independiente de su color político, entonces se les pondera con un 1 en la fuerza de la conexión. Si es que además pertenecen al mismo partido político, local, nacional, entonces tienen además se robustece más la fuerza de la conexión, y si es que además pertenecen a la misma coalición política, que esa ya es a nivel europeo, entonces se robustece aún más, ¿ya? Y creo que, no me acuerdo, creo que agregamos uno más dependiendo de la tendencia política, no estoy seguro, me parece que sí. Bueno, esa fue la forma de confeccionar la red, de construirla. En este caso es una red no dirigida, no, son relaciones hacia los dos lados. Es una red simétrica. Y por otro lado, el problema que aquí estudiamos fue tratar a través de técnicas de metaheurística, en este caso,
establecimos la cuota, que es 353, que es la mayoría simple, o sea, el número de votos que necesito para poder aprobar una ley. Y el problema de optimización que se estudió es, ¿cuál es la...? Bueno, fueron dos problemas. El primero es, ¿cuál es la coalición más pequeña, el grupo de votantes más pequeño que necesito para que al influenciarse entre sí pueda superar la cuota, o sea, pueda ganar una votación? Y aquí vemos a través de las iteraciones del tiempo, podríamos decir, de la ejecución, vemos cómo la coalición, el número de votantes que necesito va disminuyendo, porque va optimizando el proceso de optimización hasta que finalmente llegó a una coalición inicial, a una semilla de alrededor de 200 nodos. O sea, solo necesito un tercio de la red que se pongan de acuerdo para, a través de su influencia, poder ganar, ¿ya? Y el otro problema era inverso, era cuál es la coalición o el grupo de actores más ineficiente, o sea, que es más grande posible, que no es capaz de superar la cuota, no es capaz de convencer a nadie para poder ganar. Y ahí llegamos a una coalición de más de 300 nodos, muy cercana al 353 y que no es capaz de superar la cuota. Gracias, Fabián. Tenemos a una más. Muchas gracias. Diego, ¿querías hacer Sí, un comentario más que una pregunta. Cuando vi muy buena tu presentación, estaba pensando de una interpretación, no sé si corrígeme, es que la centralidad sería una medida de alguna manera de estatus que predeciría el potencial de influencia, ¿cierto? Claro, esa es como más o menos la relación, justamente. Estaba pensando, y un poco llevándolo, porque yo trabajo en salas de clase, que en el contexto educacional también se ha complejizado esa medida de estatus estudiando lo que podríamos llamar redes de percepción. O sea, te preguntamos directamente a los estudiantes a quienes tú consideras popular, a quienes tú consideras, Sí. a quienes tú admiras, quién consideras que es bacán, es cool, con quién es preferido socialmente. Y muchas veces esas redes de cómo percibe a los demás puede predecir, por ejemplo, vínculos de amistad en el futuro. Y también podemos estudiar el viceversa, o sea, como amistades que van a cambiar tus percepciones sobre las personas. Claro, claro, justamente tenemos un artículo que está a punto de publicarse, esperemos que a punto de aceptarse, está en el segundo proceso de revisión, donde analizamos aula, donde a los estudiantes les hicimos primero un cuestionario donde tenía que poner a lo más a las tres personas con las que le gustaría más trabajar, con las que siente más afinidad para poder trabajar. Con eso se construyó una red de afinidad inicial. Y después también se les aplicó algo que se llaman los cuestionarios Belvin, que es un test que se aplica, no es un test de personalidad, sino que es un test que se aplica para identificar roles de colaboración, ¿ya? ¿Cuáles son mis roles si es que tengo un perfil más mental o más de acción o más de social al momento de enfrentar un trabajo colaborativo? Y se utilizó toda estos dos insumos, y además se utilizó, se les pidió que se organizaran en grupos y se les aplicó una actividad colaborativa, y tenemos una aplicación que va detectando audio. O sea, tienen micrófonos de solapa y la aplicación va recogiendo las interacciones de voz. A través de las interacciones de voz de quién habla después, quién habla antes, después, entonces vamos construyendo una red de este tipo, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, un nodo más grande, más central, sería un nodo que tiene un alto tiempo de habla. Y conexiones más fuertes entre dos nodos significan que están interactuando mucho a través del habla. Y de esa manera cruzamos estos tres datos y obtuvimos cosas bien interesantes, como que, por ejemplo, los grupos relacionados por afinidad tienden a colaborar bastante. Perdón. Y en general también era interesante que, como se les dijo, que se agruparan para conformar equipos de trabajo para resolver una tarea, entonces los grupos se relacionaron de manera natural, sin saberlo, porque ellos no conocían su test de Belvin, sino que solo conociéndose un poco, se organizaron de manera que los grupos estaban súper equilibrados. O sea, tenían de todos los tipos, de todos los perfiles. Cada grupo tenía de todos los perfiles, independientemente de que fueran de su mayor afinidad o no.
Entonces eso también fue un hallazgo interesante de este trabajo. Muchas gracias, Fabián. Gracias. Santiago, pues, seguimos contigo. Ahí está. Bueno, muy bien. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Dale nomás, cuando quieras. Bueno, bien, empiezo. Espero que me den los 15 minutos. Esperen un segundo que voy a poner el cronómetro. Ahí va. Bueno, mi trabajo se llama Crecimiento y Convergencia, un análisis desde la teoría de grafos. Entonces, básicamente, este es uno de los papers de mi doctorado. En realidad todavía no está publicado y está un poco en elaboración, así que cualquier comentario es bienvenido. En resumen, el trabajo lo que hace es estudiar un problema de la literatura de crecimiento económico, ¿sí? El estudio de la convergencia entre países, es decir, tratar de ver si existe convergencia de ingresos entre los países, es decir, si los países en el corto o en el largo plazo tienden a tener ingresos medidos a través del PIB per cápita convergentes, ¿sí? O sea, si los países tienden a disminuir la brecha de ingresos o no, ¿sí? Y mi objetivo es estudiar esa literatura de crecimiento desde la perspectiva de grafos y de la complejidad. Y me propongo mostrar en este trabajo y también en la agenda futura, teórica y empíricamente, que considerar esta estructura de red o de grafo de la convergencia es relevante para estimar la convergencia y explicar los determinantes. O sea, considerar una estructura de grafo, poder representar los datos, como decía hoy en la conferencia Borgatti, que estaba interesante, que las redes en realidad no existen, pero permiten construir como los datos a través de una estructura de red o de grafo. Entonces, esa es mi idea como marco para analizar la convergencia, y pienso que las redes y las metodologías vinculadas a la estimación con redes pueden aportar en eso. Después propongo una nueva metodología, o sea, para la literatura, que sea adecuada en esta visión de considerar a la economía mundial como un sistema complejo, ¿sí? Entonces, trato de mostrar eso y llegar a estimaciones y mostrar que usar estas metodologías, que básicamente es el RGM, que estuvimos viendo hoy en la conferencia de Borgatti, lleva a resultados diferentes y es una metodología que aporta en esta visión de entender la economía. Entonces, básicamente el problema, el estudio de la convergencia en la literatura de crecimiento está en discusión. El año pasado, en 2021, Acemoglu y Molina y Kremer, que son dos economistas bastante reconocidos de la literatura de crecimiento, discutieron sobre si hay convergencia o no en el corto, más en el largo plazo, y no llegaban a un acuerdo, discutían sobre las formas de estimar esa convergencia. Y a su vez, en algunos trabajos, como estos que cito allí, no hay un consenso en si efectivamente hay convergencia y cuáles son los determinantes de la convergencia entre países. Entonces, esa es como la motivación del trabajo. Después hay toda una literatura, pero yo, para resumirlo en estos 15 minutos, les quiero traer como la contribución a las distintas literaturas de este trabajo. En la literatura de la convergencia de crecimiento económico es proponer esta nueva perspectiva de análisis, ¿sí? O sea, la teoría de grafos, que en realidad para nosotros es bastante usual, pero para la literatura de crecimiento es como bastante nuevo. De hecho, en convergencia no he visto trabajos que lo aborden, y sí hay algunos trabajos que muestran cómo entender a la economía como una red explica el crecimiento, no tanto la convergencia, pero en los últimos años aparecen algunos papers que recogen los grafos como algo importante para estudiar el crecimiento económico. Después hay una literatura de complejidad vinculada a la macroeconomía, y ahí también yo considero que el abordaje es adecuado,
pero lo que noto es que hay como una debilidad en la forma de contrastar hipótesis, de medir. Básicamente usan los modelos de regresión habituales, que suponen independencia, y no consideran metodologías asociadas con ese marco teórico de considerar la economía como un sistema complejo. Entonces yo lo que propongo, lo que digo es que hay modelos como el RGM que reconcilian esto de la teoría con la forma de contrastar las hipótesis. Y después, metodológicamente, considero que este trabajo aporta a la aplicación de los RGM. En realidad es un nicho reducido y está teniendo cada vez más uso, pero no, por lo menos en la literatura de crecimiento y en la economía, no tiene tanto uso estos modelos RGM. Entonces creo que como un estudio de caso puede aportar a esa literatura. Y a su vez hablo de que la convergencia en realidad, cómo yo conformo la red, no es una red observable, ¿sí? Que lo que decía hoy Borgatti, no existen redes, pero en este caso no hay una red que uno pueda decir, bueno, dos personas son amigas, hay un vínculo, sino que es una red más, una matriz que conforma vínculos o enlaces a través de una medida, ¿sí? Entonces, la metodología yendo a la red en sí, cómo conformo el grafo, básicamente es, quiero ver convergencia entre países, tengo un conjunto de países, en este caso un ejemplo A, B, C y D, y básicamente vale 1, el grafo toma el valor 1 si si hay convergencia entre esos dos países. Por ejemplo, el país A y el B convergen, entonces vale 1 la matriz. Lo mismo con el A y el C. B y C no convergen, entonces vale 0, y D no converge con ninguno, entonces vale 0 fuera de la diagonal. ¿Sí? Entonces, así se conforma la red. ¿Y cómo llenar de ceros y unos esa red? Hay muchas metodologías, hay algunos papers que proponen cuestiones de correlación entre los PIBs, por ejemplo, y definir ciertos umbrales. Yo acá en realidad propongo una metodología bien simple que después me va a permitir mostrar la no independencia entre individuos, y le llamé disminución de brechas, que básicamente es plantear una ecuación, un país A que tiene un PIB Y en el momento T-1, va a tener un PIB de Y A de T, y eso simplemente es el producto en T-1 por 1 más la tasa de crecimiento del país. Entonces, ¿cómo conformo ese grafo? Bueno, la condición 1 es la tasa de crecimiento. Si el país crece más, si el país B crece más que el A y es más pobre, converge, ¿sí? Entonces, básicamente hay 4 casos de si converge o no converge, y así conformo la red. Vale 1 si hay convergencia y 0 si no. Con esa medida, bien simple. Y entonces, yendo a las hipótesis del trabajo, básicamente lo que planteo en las hipótesis 1 es mostrar que efectivamente la red de países de este grafo de convergencia, efectivamente los países tienden a aglutinarse, a tener como, a clusterizarse, es decir, a converger en clubes de países, ¿sí? Y después muestro que a su vez hay comportamientos de transitividad, o sea, emergen triángulos en la red, lo que muestra, o hay... se podría validar la hipótesis de que considerar modelos que tengan en cuenta esa estructura de red, una estimación econométrica a través de grafos, tiene sentido salirse de su puesto de independencia e ir a estos modelos de Exponential Random Graph Models. Entonces la hipótesis 1, en síntesis... ¿Cómo? 5 minutos, Santiago. Acá tengo 8. Dale. Pensé que me quedaba un poco más. Entonces, la hipótesis 1A es ver cuántos clústeres hay. La B es mostrar que hay cierre de tríadas. Y esa definición de la matriz, básicamente lo que me permite, teóricamente muestro que si dos países convergen, o sea, si pasa esto, A converge con B y con C, B y C probablemente converjan. Y eso pasa si el PIB de A se encuentra entre el de B y C en el momento T. Entonces, esto se muestra, se cumple teóricamente, pero lo que trato es de validarlo empíricamente. Si sucede eso, después voy a la hipótesis 2 de estimar la convergencia a través de un modelo de RGM, y me salgo del modelo Logic tradicional, que es como un modelo RGM que supone independencia, y me voy al RGM. Entonces, las hipótesis 2 y 3, si se valida las hipótesis 1, es que un modelo RGM
va a tener una estimación de la convergencia entre países distinto a un modelo Logit tradicional, ¿sí? un modelo que supone independencia, y planteo la hipótesis de que esa convergencia es negativa, o sea que no va a haber convergencia, que si la brecha entre países, entre dos países en T-1, sus PIBs difieren mucho, no van a converger en el periodo siguiente, y eso es como la idea que hay detrás de muchos papers de que no hay convergencia. Uso países de Penworth Table, los países, el PIB y otros datos, esto lo salteo. El modelo de RGM es lo que ya hemos visto, básicamente el grafo empírico, tratar de ajustar los parámetros para que se maximice la verosimilitud y el grafo teórico y el empírico ajusten lo mejor posible. Y entonces los resultados son, planteo estadísticas descriptivas de la red, construyo redes en diferentes momentos del tiempo, y lo que muestro es que la red efectivamente tiene una centralidad que va en aumento desde los 60 hasta los 2000, hasta el 2020, pero la centralidad y la distancia media no se modifican. Esto significa que hay como convergencia, pero en subgrupos de países. Después acá lo que muestro es que los clústeres de Lovaina van entre 2 y 3, efectivamente hay clusterización, o sea, se converge a través de grupos de países, que en general los países desarrollados convergen casi siempre entre sí, y después África también, pero Sudamérica a veces converge con los desarrollados y a veces con África. El cierre de tríadas, muestro que hay una proporción de triángulos entre 2 y 8% empíricamente, que parecería bajo, pero cuando voy a la medida de transitividad, la probabilidad de que emerja un vínculo, que se cierre un triángulo, es siempre mayor a 0,5 y en los últimos periodos alcanza casi 0,7. Es decir, que hay una estructura de red, hay una estructura compleja que tiene sentido utilizar estos modelos RGM. Y finalmente muestro que estudiando la la convergencia, la probabilidad de convergencia entre países, lo que encuentro es que con un modelo de RGM la probabilidad de convergencia es positiva. Es decir, que si hay una brecha muy grande de dos países en el momento T-1, la probabilidad de converger va a ser positiva, ¿sí? Y bastante alta. Cuanto más grande la brecha, más es la probabilidad de convergencia. Y eso difiere del modelo Logic, que está a la derecha, que en términos de estimación son modelos muy parecidos, pero conceptualmente son totalmente distintos porque el modelo de RGM considera la estructura de la red, como en lo macro, lo meso y lo micro, cosa que el Logit no lo puede hacer. Entonces muestro en esta hipótesis 2 cómo hay convergencia en el modelo de RGM, mientras que en el modelo Logit tradicional, que es como un RGM pero que supone independencia, no hay efectos positivos de convergencia, y de hecho no hay efectos. Entonces, por acá cierro. Me queda un comentario nomás como el resumen. Se encuentran patrones de convergencia cíclicos, pero con tendencia creciente, que fue el gráfico ese que vimos, que parece converger cada vez más los países a medida que pasa el tiempo. Hay diferencias claras entre la especificación tradicional de un modelo Logit respecto a un RGM. Se observa convergencia de un periodo a otro, eso ya lo dije, pero no se puede distinguir la intensidad de la convergencia. Recuerden que este modelo RGM es dicotómico, o sea, es 0 o 1. No puedo medir la intensidad, entonces probablemente estoy midiendo cosas muy distintas, por ejemplo, una brecha, una convergencia de dos países que convergieron porque disminuyó el PIB per cápita en $1, y la considero igual que una convergencia que ocurrió porque el PIB per cápita entre dos países disminuyó en $1.000. ¿Sí? Entonces, eso también sería como una forma de discutir a futuro cómo construir ese grafo, qué umbrales usar, pero se muestra la importancia de utilizar la teoría de grafos y los modelos RGM y cómo lleva a resultados distintos que un modelo que supone independencia, como los modelos más tradicionales de la econometría. Y bueno, por acá cierro. Lo fundamental era tratar de conseguir sus comentarios, sobre todo sobre los modelos RGM y las redes. Y bueno, espero no haberme pasado de tiempo. Gracias. Muchas gracias, Santiago. ¿Alguien quiere preguntar? Una consulta que es, se entendería la convergencia es por la tasa de crecimiento, ¿verdad? ¿Cómo? La convergencia tenía que ver con la tasa de crecimiento económico de los países, ¿no? Claro.
que un país era más pobre que el otro, pero crecía más rápido, entonces, pero creo, a ver, pero hay un tema ahí que puede ser relevante, que es, yo entiendo, por ejemplo, que un país de altos ingresos que crece al 3%, aumenta más sus ingresos que un país de muy bajos ingresos que, por ejemplo, crece al 4%. Entonces, en algunas discusiones no necesariamente se piensa eso como convergencia. No sé cómo eso puede afectar es una consideración, puede afectar toda tu deuda. Sí, totalmente. En realidad eso es una medida que yo la usé para mostrar teóricamente el cierre de triángulos, pero claramente si se modifica el umbral, los resultados deberían cambiar. En realidad, después en la especificación, a mí lo que me interesa mostrar es cómo, al considerar la estructura de grafos, al considerar el modelo RGM que recoge una estructura de grafos, el resultado de la convergencia es muy diferente al considerar un modelo Logic, que algebraicamente, cuando lo vas a estimar, la idea es la misma. Son modelos donde la variable dependiente es 0,1 y le agregas controles. Eso es como un resultado del paper, es mostrar, bueno, tengo un grafo, cuando voy a estimar a través de los diferentes métodos, encuentro un resultado distinto según la estimación que haga. Eso es una cosa. Probablemente, si cambio el umbral, si cambio la medida de distancia o la medida de qué es convergencia, o sea, esos ceros y unos, los resultados probablemente deberían cambiar si le agrego, si tomo otra medida como la que tú decís. Algunos trabajos toman correlación, por ejemplo, que es algo que estoy pensando de usar, es decir, toman la correlación entre PIBs de países y se fijan un umbral. Si la correlación es muy alta, si se mueven parecidos, significa que están convergiendo, y si no, no convergen. Esa es otra opción que usan algunos papers. Y después otra opción es, que también lo probé, pero el supuesto que yo usaba ahí era de independencia, era como que me contradecía con esto de que la economía es un sistema complejo donde el movimiento que aumenta el PIB de un país tiene influencia en el resto, pero yo lo que usaba era construir la matriz con series temporales. Es decir, si las series temporales de dos países convergen a lo largo del tiempo, es un test de cointegración. Si se cumple que se mueven parecidos, hay convergencia, y si no, hay divergencia. Eso es otro método que también se podría explorar. Pero el comentario tuyo está bien, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, y es como algo de futuro de construir diferentes grafos y ver cómo cambian los resultados. Fabián, ¿quieres preguntar? Sí, gracias. Gracias, Santiago. Interesante tu tema. Tengo una pregunta bien breve. Cuando dos actores no convergen, ¿tú puedes considerar de que divergen? O sea, ¿siempre tienes relaciones No. dicotómicas? No, puede que haya dos actores que no estén relacionados, ni por convergencia ni por no convergencia, digamos. Solo te No, relacionas. a ver, no, en realidad es converge o no converge. Puede diverger o no. O sea, puede diverger o Si no no de converge, forma. podría o no diverger. Claro, bueno, si no diverge, van en forma paralela. Digo, la probabilidad que suceda eso supongo que es nula o muy baja. Pero sí, Ya. Entonces podrían. tendrías más o menos relaciones como dicotómicas, ¿sí o no? De convergencia Sí, o divergencia. sí, Ya. eso es así por el tipo de modelo que uso. Después hay otros Ajá. modelos que creo que es SVM la sigla. Bueno, Stochastic Block Model creo que es, o Ya. uno de esos, que te permite no considerar la variable dependiente dicotómica, y bueno, eso es Ya. una agenda futuro, pero son modelos que no manejo en realidad. Este modelo Sí. RGM, bueno, fue que creo que vimos con Alejandro en una Summer School, que me quedó ahí guardado el modelo, y ahora lo volví a recoger en el doctorado, y empecé a trabajar con este modelo
y después, en realidad cuando lo presenté en otra conferencia, me hicieron un comentario que podía usar ese tipo de modelos que te permite ver, está vinculado con el comentario que decía, no recuerdo el nombre, que decía esto de, bueno, pero la brecha del PIB, o sea, como que no estoy teniendo en cuenta esa gradualidad de la distancia, de cuánto Ajá. influye. O sea, me pierdo todo el grado que va de, bueno, converge un poquito, converge mucho. Eso, al ser dicotómico, este modelo no lo puedo ver, pero en estos otros modelos sí podría Ya. tener toda el gradiente, digamos, de valores. No, pero de hecho, o sea, me parece interesante que pueda ser dicotómico. O sea, te lo preguntaba un poco por eso, porque eso abre posibilidades también de estudiar otras propiedades de la red, pues, que te podrían dar información. Por ejemplo, ver si es que la red tiene equilibrio estructural o cuáles son los niveles de clusterización que tienen, todas esas cosas. Si es que tiene Sí, redes, conexiones positivas o negativas. No sé si has visto algo de eso. eh, equilibrio estructural. No, he visto algunas cuestiones más allá de los triángulos, de los, bueno, algo de los clics, que en realidad Ujú. el grafo es muy conexo, entonces cuando va a contar los clics tiene algunos problemas a veces Ya. al correrlo, demora mucho, pero sí, se puede hacer, en realidad eso también me lo comentaron en una conferencia anterior de agregar clics, agregar los componentes, o sea, ver el componente principal, cuál es. Sí, o Y sea, eso si es sí, que considera, perdón, si consideras relaciones dicotómicas, se te abre un abanico de altas propiedades posibles, pues, que podrías aplicar, que te darían a lo mejor más información todavía de tus redes. está bueno. Y cualquier cosa, en realidad, no sé si tenés, supongo que son las clásicas, pero si tenés alguna información, acá está mi correo, por si Dale, quieren sí, lo anoto. Ujú. cambiar algo, me pueden contactar ahí. El equilibrio estructural, eso en realidad no sé bien qué estabas pensando, si hay alguna medida específica. Yo la verdad no me metí con eso. Eh, Ahí te envío un correo. está bien, Sí, porque en realidad quería ver eso, si efectivamente esos grupos que encontré se mantienen a lo largo del tiempo. Eso también lo tengo que ver. Y supongo que tiene que ver con eso, del equilibrio estructural. Pero tal, le intercambiamos por correo. Gracias, eso, Fabián. súper. A ti. Santiago, ¿te parece una última pregunta corta y una respuesta corta? ¿Les parece? Va a Bien, ser así, bien. pero corta. Ya. Dale. Prometo que es corto. Te quería preguntar sobre qué variable que utilizaste de control. Estoy pensando que probablemente si dos países están en la misma región son vecinos, procesos, por ejemplo, como crisis climática, no sé, hambruna, sequía, o si son economía abierta o cerrada, puede afectarlos de manera que converjan. O tratado económico entre países, no sé, cosas que lo hagan converger a esos países, ¿o no? Totalmente, sí. En realidad usé un control. De vuelta, me quedé en esto de mostrar la diferencia de resultados totalmente distintos según el modelo que use. Usé un mismo control en los dos modelos, que era el Economic Complexity Index, que es un indicador de Hausmann e Hidalgo, que correlaciona con el PIB y resume mucha información de la estructura económica. Pero sí, en otros trabajos de estimaciones de crecimiento que hago, que no uso redes, en general lo que usamos es el consumo, la inversión, el gasto, capital humano. Esas cuestiones debería incorporarlas para ver los determinantes de la convergencia, que en realidad no me metí demasiado, pero quizás podría ser como un segundo capítulo de los resultados, incorporar algunos controles de ese tipo. Eh, pero sí, por ahora puse el ESI, pero estoy totalmente de acuerdo que controlo por tiempo. Eso en teoría debería controlar el efecto de un shock climático, un shock similar en distintos países. Pero está bueno y también lo tengo que hacer de agregar más controles.
que a veces, por lo menos en el uso que yo le doy al RGM, al agregar controles, a veces la convergencia del modelo tiene problemas. Entonces, cada control que agrego lo hago con cautela, por un tema de que cuando hace el proceso iterativo ese de Markov, que a veces no lo estima. Pero sí, estoy de acuerdo, está bueno el comentario. Gracias. Muchas gracias, Santiago. ¿Cómo hacemos, Juan Jiménez? ¿Te paso yo la diapositiva o lo tienes que poner acá? Sí, estos papelitos. Bueno, Bueno, antes que nada tengo que partir con una confesión, que es que la idea era bastante más interesante de lo que me quedó. Pero bueno, también me sirvió al hacer todo esto, que es lo que realmente falta para que salga más interesante lo que quería hacer. Y ya, entonces la idea básica es, era el momento después de iniciado, era que en general, por buena parte, en el análisis de redes sociales, lo central es la estructura de interacción, que están algunos actores se vinculan con otros, y eso, por cierto, sabemos que genera una gran cantidad de conocimiento interesante, y bueno, es algo que está interesante en los temas de una condición, y los ejemplos de los últimos días han mostrado la potencia que tiene esa visión. Pero como todas las cosas, todas las aproximaciones permiten ver algunas cosas y algunas otras no las ven algo menos. Y en ese sentido, una cosa que algunas veces como que se pierde algo de vista es como la concreción de la interacción. ¿En qué consiste este vínculo? ¿Qué es lo que llama? Y por tanto, ¿qué es lo que nos permite construir o generar? Y por cierto, había cierto esfuerzo para ir viendo eso. Y en esos esfuerzos, lo que yo pensé, hay la tradición del análisis de conversación es también una tradición que lo que intenta hacer es analizar en detalle, pero la cuestión de cómo se genera y funciona la interacción. Se puede decir, ahí hay una posible conexión interesante. Y eso es lo que intentaba hacer la conexión. Entonces, claro, las aplicaciones tradicionales, A se conecta con B, y eso lo podemos multiplicar en múltiples otros casos. Ya hemos visto toda la red en el día. Pero ¿qué es lo que pasa entre A y B? A veces no nos tomamos tanto cuenta, y eso ha tenido varias consecuencias. Y ahora voy a dar como algunos ejemplos de lo que pasa con eso. Por ejemplo, por conocido argumento de los lazos de Telegram. Una de las cosas que pasó cuando se empezó a trabajar y pensar el concepto es que eso lo que son términos estructurales. El lazo débil es una conexión entre A y B que en el fondo no está asociada a las otras conexiones que tienen los actores. Entonces, un lazo fuerte es cuando se combina y tenemos grupos cerrados. Pero, por ejemplo, cuando uno recuerda el Jerry Job, que es la identificación doctoral de una meta, donde empieza un poco esta idea, cuando vemos el tema de los contactos, una de las cosas que pasa es que varias de las interacciones que cuando describen los casos era un amigo de la universidad que no había visto en 20 años, que no casi ni se acordaba, pero se encuentran, aparece de pronto una cierta oportunidad y se construye. Entonces ahí hay un lazo. Pero ¿en qué consiste ese lazo? Que no generó ninguna interacción en mucho tiempo, que estuvo incluso en muchos casos fuera estado ni siquiera la. Entonces, no puede haber olvidado completamente, pero evidentemente en algunos sentidos el lazo existía, sabemos que generaba resultados. Entonces, y eso tiene que ver con el sentido de ahí, pensemos un poco en qué consiste esta materialidad. O también el tema de sectores desarrollados recientemente en los contagios complejos, que también un poco más como la pandemia, pero lo que decía está bien. Esto sigue muy bien cuando estamos hablando, por ejemplo, de difusión de información, pero cuando uno está hablando de que se expanda un comportamiento, ahí quizás no sea tan lo que hicimos en otras estructuras, porque es necesario que se refuerce la interacción.
no me basta con A con que A esté conectado con B con C, sino que haya otro camino que me refuerce este cambio de comportamiento, y hay que ver. Y ahí también hay que preocuparme de lo que está pasando en la interacción, también afecta la dinámica, los procesos, etc. También, y esto con un poco lo que mencionó Díaz, pero que muchas veces procesos distintos pueden tener la misma estructura de términos, si yo lo veo en términos de grafo, pero son procesos distintos. Por ejemplo, esto es un chamo. Entonces, un grupo de amigos que se juntan y van, son todos amigos entre ellos, perfecto, son planos. Una característica que son grupos de amigos que igual, cada uno son lazos independientes. Supongamos que A se va, escucha cada tipo a otra ciudad, pero B y C se pueden seguir juntando, porque ese lazo independiente de nosotros. Ahora supongamos que esto es lo mismo, también hay gente que se reúne seguramente, pero hay una pareja y sé que la mamá que A. Y ahora nuevamente A se va fuera de otra ciudad. Y ahora B y C no siguen conectados porque la conexión dependía de la existencia de A. Es la misma representación por un proceso distinto. Y también lo pueden también, y eso en otras partes, por ejemplo, tenemos la equivalencia estructural. Profesores alumnos, son claramente hay equivalencia estructural en los casos, y una de las consecuencias de este tipo de relaciones, en este caso, es que los profesores no los pueden reemplazar efectivamente y no pasa nada. Porque sigue habiendo una relación de profesor-alumno. Pero relación padre-hijos, ahí ya no son los padres, no son intercambiados. Aunque sí que en el mismo gol y que en el equivalencia estructural, no, porque ahí importa la persona, bueno, que no se fija en un pero ahí, eso tiene que ver con en qué consistía la y más en general, ¿cómo define un vínculo? Y esto, por ejemplo, cuando preguntamos quiénes son amigos, tú no tienes ayuda, ¿cuánto apoyo? ¿En qué consiste eso? Porque esto no está solo en el sentido de la significación, sino además que en el fondo lo que está ahí, que Rafa también mencionó, que la amistad es un conjunto de relaciones. Porque ser amigo es, que nos reunimos, que hablamos, que le puedo pedir prestado dinero, que no voy a molestar los 3 días, que yo de la apoyo emocional, que podemos hablar, podemos hablar de varias cosas. Y cada uno de una relación, y eso contribuye a la amistad, y eso contribuye de forma distinta en diversos lugares. Y además, ¿en qué consisten las relaciones posibles? Algo que se va generando. Por ejemplo, todo el análisis bibliométrico, tuvimos 2 sesiones al principio a estas cosas. Yo no podría hacer un análisis bibliométrico de los historiadores antiguos, no tan solo porque falta mucho material, sino porque el historiador antiguo no se diferenciaba entre sí. El historiador antiguo normal no menciona sus fuentes. O solo lo menciona en casos muy particulares. Polibio solo menciona sus fuentes cuando las critica, dice que el historiador que mal las cosas. O Tácito lo dice cuando, mira, algunos dicen esto y otros dicen lo que ahí menciona, pero si no, no se hace. Se creó para que puedas sentir esa red, porque se creó esa práctica específica que se llama citar. O se crea una red epistolar, hay muchos estudios que son redes epistolares. Alguien creó el proceso que se lo explica. Entonces, eso también tiene que ver y eso todo hace, por tanto, no es que haya un catálogo establecido de las formas de relación. El proceso social va creando y va siempre generando nuevas. Digo, por algo nos pasó que también hemos discutido que redes sociales ha cambiado de significación, ¿no? Y entonces, redes sociales, claro que significaban ahora redes sociales, porque se van creando nuevas cosas. Y todo tiene que ver finalmente un poco con el tema del material. Entonces, eso fue por alto el tema del contenido, de los tres juegos. Una de las cosas que pasaba en los últimos años, además, harto tiempo, pero en los últimos años se ha pasado un poco de, recordemos que las relaciones también tienen que tener significado. Ya ansiosa de trabajado con público el año pasado, o sea, recientemente un texto sobre las redes como relaciones de significado de comunicación, entonces se mucho el tema, bueno, obviamente hay un tema de comportamiento, pero la idea hay tema de expectativa, de construcción, y eso también es parte de la red. Me he dicho que hay varios textos sobre la comparación entre teorías formalistas y teorías relacionistas de las redes sociales, que también va y cómo se relacionan, y además cómo se pueden interactuar estas cosas. Entonces es una línea que también ha empezado a dar varias cosas relevantes, y de hecho uno puede ver en todos los estudios como el método mixto, que es la versión del comité, también una preocupación por personas. Otra posibilidad, que es la que quiero abordar un poco, es, pero analicemos en detalle los procedimientos y las operaciones por las cuales se construyen y mantienen las relaciones. Es lo que en ese sentido conviene de la materialidad. Por eso dije materialidad, porque no solo contenido, porque quiero hablar de una serie de procesos y cosas concretas que se hacen para que exista una relación. Y lo primero, voy a hacer un ejemplo fuera de nuestra disciplina, porque a mí me gusta salir de este ejemplo con biología.
En el fondo yo puedo dar una explicación en términos de evolución de la fotosíntesis. De por qué se expandió, por qué sube, en fin, etc. Pero, este es un ejemplo que tiene que ver con un bioquímico que descubrió cómo funcionaba. Entonces le decía, bueno, cae un fotón aumenta la energía, por eso necesitamos el electrón. Eso después va cayendo energía o se va generando ATP, que es la medida, la molécula que permite que se va perdiendo energía, y después cae un segundo fotón. Que ahora está un poco más arriba, inicialmente no había caído totalmente la energía del electrón, sube aún más, y entonces ahí se procede a lo que va a terminar generando cosas. Y entonces la explicación es, ¿por qué tiene que estar esa cosa tan complicada para que funcione la fotosíntesis? Bueno, tiene que ver con las moléculas que están en juego, porque la molécula de agua le cuesta sacar electrones de ella, la otra molécula tiene otra característica, por el tema de la energía que están en juego, también el tema de cómo se construyó en términos de evolución de esos procesos, porque en el fondo son procesos similares, por lo tanto, pudieran tener un origen común que se separaron, pero después se juntaron. Entonces, no es tan solo que yo al analizar bioquímicamente comprenda mejor el fenómeno, es que además puedo comprender mejor el fenómeno evolutivo que está. Entonces, la misma lógica acá. No es tan solo que yo analizo el contenido de la interacción para conocer mejor la interacción, sino que analizo los procesos específicos en los cuales desarrollo estas cosas, puedo entender mejor el análisis, a nivel del análisis de redes que quería hacer inicialmente, cómo se generan vínculos, etc. Y otro ejemplo, ya ahora pensando en otras disciplinas, es después pensando que escribí el PPT, dije, no, en realidad no era así. Después dije, conectando la teoría con el análisis de redes, en realidad fue, no, porque en esa conexión no se usaron los conceptos de análisis de redes, pero estaba pensando en una red que tiene que ver con todo cuando empezaron a pensar todo el tema, por ejemplo, del dilema del prisionero, pero aplicado a una malla, a una crisis. Que fue todo un proceso de cuando estaban, y ya, entonces empezaron a pensar espacialmente, pero al aplicar una grid pasaban cosas, y que se crearon nuevos conceptos de estrategias evolutivamente estables, o sea, nuevamente, al agregar un elemento nuevo, se generó un cambio analítico. Entonces, lo mismo pensamos en análisis de conversación. ¿Y por qué la conexión con análisis de conversación? Porque al principio, esta es una transcripción típica de análisis de conversación de juego, uno hace una cosa bien distinta, un análisis más cualitativo, hay que ser opiniones, pero todo mucho con la centralidad de cuantificación. Pero igual yo diría que hay cierta cercanía que tienen que, por ejemplo, en ambos casos hay una búsqueda de un procedimiento sistemático, ordenado, de escribir en las redes sociales. En el caso de las redes, ese procedimiento de un procedimiento cualitativo, pero del mismo modo que la discusión astronómica es también cualitativa, pero en el fondo la misma lógica de crear una ciencia observacional, es decir, una ciencia observacional, ahí siempre se cae. Con la misma intención de, tengamos una forma muy sistemática, digamos, y ordenada de observar el proceso. Y entonces la idea acá es ver las prácticas con las cuales se produce y se entiende la conducta de la conversación. Uno de los juegos centrales es que cuando yo estoy en estas cosas, se proyectan ciertas ideas. Y eso es lo que un poco que se ordena. Y entonces la idea, bueno, a partir de eso, bueno, el ejemplo que quería dar era, bueno, hay algunos temas que quizás podrían ser útiles. Una de las cosas que ha aparecido en este análisis es la idea de la organización de la preferencia. En el fondo, que la conversación lo que hace es que distingue sistemáticamente de conductas que son preferidas y conductas que no son preferidas. Y normalmente la conducta preferida es una conducta que está en la alineación con lo que está proyectado. Por ejemplo, ¿quieres ir al cine? La acción preferida es que le diga que sí. Y la acción no preferida que diga que no. Y eso se manifiesta en una serie de procedimientos. Si yo te digo que no, si yo digo que sí, lo digo. Ah, vamos al cine, perfecto. Si digo que no, pucha, no puedo ir, no me da excusa, etc. Eso está bien establecido. Por cierto, esos procedimientos dependen de la estructura concreta. No siempre va a haber alguna forma. Por ejemplo, que dice el que se hizo eso que dice, ya, que las cosas de reclutamiento, pero a veces cuando busca información, no funciona. ¿Este es el camino para la estación? ¿El metro? Sí, va por ahí. No, hay que ir por otro lado. En ambos casos, respondía a la búsqueda de información. Por lo tanto, funcionan con la lógica de preferencia. O sea, se dice rápido, se dice sin excusa. Lo que no funciona es cuando escucha, no sé. Ese es ¿verdad? Cada forma de interacción tiene una manera de marcar que estoy en alineamiento con los intereses de la otra persona, y mi respuesta no está en alineamiento, y la respuesta que no está en alineamiento está marcada de forma tal que es más lenta, hay que explicarse, etc.
Y aquí viene entonces el problema. Que aquí yo tenía que mostrar con claridad, perfecto, de esto se sigue una vez, y eso es lo que me como toda la introducción. Y claro, donde está esa gente, pero esto en Antonio es una idea problemática, es una cosa que había que hacer, es interesante hacer. Y lo bueno es que estos programas activos lo que te muestran es un caso concreto de mostrar por qué ese programa sirve. Y bueno, pero supongo que tengo varios meses para pensar qué podría hacer, ¿no? Para mostrar en concreto que esto puede ser muy interesante. Por eso dije que es la presentación de diseño. ¿Me gusta? Me gustaría hacer una pregunta. Lo que hace es que siempre cuando conversamos estos temas, me surge esta idea, digamos, de estos típicos ejemplos que dan, por ejemplo, los alemanianos, de que si yo estoy en un paradero micro, estoy mucho rato esperando una micro, y hay una persona al lado, inevitablemente algo va a pasar, por la mera presencia, alguien va a hacer un comentario, oye, se demora la micro, o qué sé yo, qué calor hace. Entonces, ahí, por ejemplo, no hay ninguna, es puramente contingencia. No hay ninguna historia hacia atrás, no hay ningún lazo fuerte involucrado, no hay ninguna, nada, no hay nada. ¿No? Pero se da interacción. Entonces, digamos, el comentario es cómo uno, digamos, le da significancia, relevancia, por ejemplo, cómo uno entiende el vínculo, cuando la interacción, digamos, es significativa, es vinculante, o cuando no, etcétera, y cuando no, claro. Entonces, nosotros intenta ver estos procedimientos porque la idea es que esto es un poco un concepto angófono, el desarrollo de la idea que uno siempre está en orientación hacia el plan, sea cual sea. Pero también, en ese caso, ¿por qué funciona un poco? Porque la persona dice algo, igual tiene expectativa que le responda. Y lo que ustedes no va a responder, no va a intentar ser amable, ¿no? Para, ¿qué significa ser amable? ¿Qué significa va a cambiar dependiendo del contexto, etcétera? Pero lo que está en juego acá es que para que se construya la interacción necesita tener, una cosa que se usa mucho en la conversación, necesita tener una atención constante y muy fuerte de lo que está haciendo el otro. Incluso las interacciones no tienen pasado. De eso, ahí estamos hablando con Miguel Hernández. Y diría, claro, no hablé con nadie, igual interactúen. Porque por algo no choqué en el camino, ¿no? O sea, porque teníamos que estar atentos. Una cosa que a mí se parece mucho en el fondo de, por algo, porque por eso estamos a hablar. De hecho, lo que estamos haciendo acá es un intercambio de turnos. Yo estoy hablando, ustedes saben que si yo estoy hablando no pueden hablar, tienen que esperar a que yo termine, y ahí empieza la otra persona, y todas por los procedimientos que hacen incluso cuando me quieren interrumpir. Que también funciona. Entonces, y todo eso va a generar un poco la interacción, y no puede, la idea, claro, eso puede afectar cómo se generan, cómo se mantienen, cómo se termina separándose, algunos son estos procesos de cuando hay una generación completa. Sí, a propósito de lo mismo, por ejemplo, en las redes científicas, tú te das cuenta de que los vínculos son, o sea, el vínculo, por ejemplo, del mentor del doctorado, de tu prospectiva de tesis, con el estudiante de tesis, no tiene nada que ver con ese vínculo oportunista que de repente se da entre los padres que, oye, vi que sacaste, oye, hagamos, y sale, digamos, una cosa oportunista, etc. O sea, el producto, ¿no es cierto?, o el resultado visible de lo que pasa ahí es uno solo, pero digamos lo que está detrás, digamos, el proceso que lo tiene completamente. Eso es un poco lo que quería pasar, y claro, yo ahora tengo que mostrarlo en un caso, un ejemplo bueno que muestre que hace ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, yo puedo agregar me parece súper interesante y necesario este tipo de reflexión. Yo creo que recuerdo a Nick Rosberg, por ejemplo, él parte con su teoría relacional diciendo, bueno, ¿qué es una relación? En realidad es la iteración de varias interacciones. Entonces uno puede decir, claro, no es solo contingencia, sino que se requiere cierta recurrencia para eventualmente estabilizarse generalmente, ¿no? Y conectándolo también con teorías sociológicas, como
un poco peloteando estas ideas. Y Goffman, en su discurso de finalización de la NASA, habla del estructuralismo interaccionista, ¿no? Y, por ejemplo, personas como Smith Noy se agarra de eso para pensar en relación. ¿Por qué saco a colación todas estas cosas? Porque efectivamente, o sea, tu ejemplo acá, uno podría preguntar, bueno, ¿cuáles son esas iteraciones de interacción que eventualmente se estabilizan? Claro. Y hasta ahora creo que no veo todavía claro qué podría ser, pero quizás te pueda agarrar un concepto. No sé, por ejemplo, hay colegas míos que están preguntando qué es la amistad, porque creemos que está súper bien estudiado, pero en realidad es un concepto malo. No, y además que están, sí, además que se ponen con son varias cosas, cómo se van combinando, y eso es lo que va generando, porque además cuando de esto se estabiliza, pero algunas amistades que se crean y se crean. Entonces, son elementos estables, que es típico. No es típico, no son permanentes, entonces ahí hay una, como para bajar esta expresión en caso. Sí, porque por ejemplo, amistad, ¿qué podría ser? Hacemos cosas juntos, una interacción bien concreta, hablamos sobre nuestros problemas. Ahí tení, no sé, como te pongo amistad, pero puede ser un concepto como quizás muy estudiado de forma relacional que uno puede descomprimir, quizás hacer el trabajo al revés. Eso está bueno. Pero, disculpe, me perdí la primera parte, pero me parece que aquí como que calza perfecto, Marcelo, el don, efectivamente el interés por mantener la relación, ese es el punto, digamos. O sea, yo cuando doy algo, cuando doy conversación, cuando doy cualquier cosa, estoy dando una parte de mí y la otra persona está recibiendo una parte de mí. Y por tanto ese interés también es porque está en deuda, existe una deuda respecto a lo que yo entregué y lo que la otra persona está recibiendo. Y efectivamente existen en la literatura antropológica miles de ejemplos culturales respecto a eso. Por ejemplo, no sé, en Japón, la gente no recibe regalos porque te genera una deuda. Entonces, efectivamente, solamente existen muchos ejemplos de cómo el dar algo, incluso conversación y establecer una relación, es un interés por una relación. Bueno, vamos a ser un poco más esotérico en ese punto, pero efectivamente así como, bueno, porque yo estoy dando un poco de mi mana, y efectivamente necesito que me lo entregues de vuelta, digamos. Pero esa idea de mana que existe en muchas culturas, digamos, perfectamente también la podemos entender o dar la vuelta a la cultura occidental y decir, bueno, existen otro tipo de intereses o incluso el mismo interés de mantener la relación, por mantener una relación. Incluso comparar de repente las dinámicas de parentesco a diferencia de la amistad también, porque tiene que ver un poco con la misma idea de los costos, porque qué costo hay a diferencia de, que lo que hablamos justamente el otro día cuando estaba en la mesa, que era, por ejemplo, si tengo que pedirle un favor a alguien, ¿a quién voy a priorizar en ese caso? ¿Cachai? O la misma dinámica es como decir, este amigo es como un hermano, pero hay elementos, no sé, porque no es como la relación cotidiana o en general, alguien que es mi hermano y con quien no tengo relación hace años, quizás se agarra otro costo, digamos, a diferencia de un amigo con quien hablo todos los días, digo que es mi hermano, pero por un tema de, no sé, claro, de la relevancia que puede tener es necesario hermano de sangre. Entonces, de repente, comparar ese tipo de cosas, pienso, no sé, Dunbar creo que habla un poco de esas cosas, si no me equivoco, y gente bueno que no se policía igual, que tiene que ver con eso. Sí, está bueno. Bueno, muchas gracias. ¿Me toca a mí? Sí, dale. ¿Quieres que yo te mueva eso? ¿Puedo girar el compu, no? Para mirar, para no tener que mirar para acá. Sin problema. Voy a minimizar a la gente. Vamos.
Ya. Ya. Tiempo, ya. Ya, este es parte de mi trabajo de tesis, que es aplicar la psicometría de redes a una escala que se llama Psychopathy Checklist Regards. Entonces voy a mostrar más como el método de interés general, porque a mí me interesa mucho la psicopatía aquí. Y el tema es acá. Y vamos a aplicarla para la validación de cuestionarios, ¿ya? Entonces, así que vamos a hacerla. Entonces, bueno, la psicometría de redes, el hub de donde lo hacen es como en la Universidad de Ámsterdam, y es una combinación de métodos que está explícitamente hecha para resolver temas y preguntas de la psicometría. Entonces está metido en la psicometría y en las redes. De hecho, hay como temas de teoría de redes que se han desarrollado harto porque son de mayor interés en este ámbito. Entonces, esto discute harto con la metodología estándar que se ocupa, que es el análisis de variables latentes. ¿Ya? La validez. Hay como una discusión epistemológica sobre qué es la validez, pero me gusta la definición de Danny Wolfson, que es que una prueba es válida solo si el atributo existe y este atributo está causando como la variación en nuestro test. Entonces, causando es como una palabra fuerte. Y muchas de estas decisiones epistemológicas de cómo entendemos el fenómeno ya están metidas en el método que elegimos para analizar nuestros datos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos tipos de mecanismos que, por ejemplo, en las variables latentes reflexivas es la causa común, que por ejemplo, si alguien es más inteligente va a tener mejores respuestas en los test, digamos. Pero por ejemplo, existe también el modelo formativo, que es por ejemplo el nivel socioeconómico, que no decimos que a alguien le subió el nivel socioeconómico, por eso tiene mejor auto, digamos. El tener un mejor auto es una forma en la que construimos esa variable latente. También hay distintos modelos de red donde nosotros lo que estamos diciendo es como que el fenómeno es como una red compleja, digamos, de componentes que interactúan y son esos componentes los que están causando como las variaciones en nuestro test. ¿Ya? Bueno, en psicometría en general, o sea, desde que empezó la psicometría, digamos, lo que más se usa son los modelos de variables latentes, que lo inventó Spearman, digamos, basados en el PCA, que él descubrió que existe un factor general de la inteligencia, que es como una forma en que podemos como explicar las respuestas correctas en ciertos tests, que es como este esquemita acá con colores. Entonces, podemos decir que los ciclos de afuera son las variables, que están como correlacionadas, digamos, con este factor latente. De hecho, este factor latente lo está explicando, pero no están correlacionadas entre sí. Después de los 40 existe el análisis factorial confirmatorio, donde se pueden como explicar como, o proponer como estructuras hipotéticas que tanto se ajustan a una matriz de correlaciones. Y bueno, en los 70 los modelos de ecuaciones estructurales, que este es el segundo esquema, donde se pueden hacer como relaciones más complejas entre estas variables latentes, pero siempre considerando que las variables que observamos son solamente como síntomas de las variables latentes y las variables latentes son las realidades. Entonces, como términos de validación, aquí estamos diciendo como que son las variables latentes las que están causando como los efectos en nuestro cuestionario. Entonces, bueno, lo que estoy estudiando es la psicopatía, que es el Psychopathy Checklist Regards, el instrumento acá. Bueno, la psicopatía es como de los desórdenes mentales más antiguamente conocidos. De hecho, Pinel, que es como el primer psiquiatra, digamos, lo describe como ciertas personas que le llaman como personas con manías, pero sin delirio, digamos. O sea, como que ellos no tienen como una conexión con la realidad. Después está Cleckley, que estudia todos los psicópatas y que se supone que esta escala está basada en su estudio, pero él dice como que los psicópatas de repente tienen como conductas antisociales que son como difíciles de explicar racionalmente, generalmente como tienen problemas para ellos más que como que hacer un daño. Y entonces los colores acá que tengo en esta escala son como las variables latentes que supuestamente están. La roja es lo interpersonal, lo amarillo es lo afectivo, después lo morado son como los estilos de vida, y lo verde, que es como lo polémico, son las conductas antisociales. Y también están estas 5 colores que son como las sexuales, que son excluidas del análisis de variables latentes desde el principio. Entonces, bueno, la discusión, como les dije recién, consiste en
la pertinencia de este factor antisocial y incluirlo o no, pero es un poco más complicado, digamos. Hay hartas decisiones metodológicas que como que se pelotean de un lado para otro el creador de la escala con sus críticos, que es como la selección de variables, primero. Segundo, el tratamiento de la dependencia local, que es como que sesga los resultados. Entonces, como los críticos, que son Cook y sus coautores, crean este modelo que tiene 10 variables latentes, pero solamente ocupa como 13 variables. Entonces dicen que está como sobreespecificado y puede ser verdad porque, como que yo lo he visto en mi análisis, que la forma de combinar las variables latentes de estos testes, que son las de menor orden, es distinta a la que ellos proponen en mi base de datos. Entonces, como que no es una propiedad de la escala. Bueno, y también otra cosa es como la estructura de relación entre estos constructos latentes hipotéticos, digamos. Este es un modelo de Hertz que es como que revive el primer modelo, pero poniendo estos como 4 factores nuevos, por ejemplo, anteriores, como un modelo correlacionado que propone en otro paper, y así hay como, al menos como 3 familias de modelos por estos. Ya, pues, las variables latentes, entonces, lo que son un método primero que reduce variables, como reduce una variable de correlaciones, una variable de variables latentes, explicando estas correlaciones, que es como menor. La validación está enfocada en los constructos latentes. Entonces, las variables latentes explican los ítems, y los ítems son funciones de esta variable latente. Y otro problema con este enfoque, bueno, que yo también lo tengo con mi red, es que las variables latentes explican diferencias entre personas. O sea, una variable latente es como un sumario de la población de qué tanta variación hay, digamos, en inteligencia, en algo así, pero las teorías psicológicas en general están como explicadas a nivel del individuo. ¿Ya? Entonces, lo que nos trae, la psicometría de redes. Entonces, bueno, en las teorías de variables latentes, el fenómeno que causa la variación, como dijimos, es que estas variables latentes, como la inteligencia, no sé qué, están haciendo la variación de estos test. Pero lo que estamos diciendo nosotros al proponer este modelo, epistémicamente y de manera implícita, digamos, cuando ya hacemos el modelo, es que el fenómeno es un sistema dinámico de componentes interrelacionados. ¿Ya? La rutina de análisis se llama Exploratory Graph Analysis, que lo propuso Golino y Eskamp. Eskamp es como el metodólogo como más productivo, digamos, tiene hartos papers. Y en esto las variables, los nodos son variables, los links son asociaciones condicionales, y ocupamos algoritmos de detección de comunidad como una alternativa a los variables latentes. ¿Ya? Bueno, también desde el 2017 hay una polémica sobre la reproducibilidad de esta metodología. Se han desarrollado como rutinas basadas en Bootstrap para como ver la estabilidad y replicabilidad de los resultados en todas las etapas, digamos, desde la estimación de la red, centralidad y comunidades. Entonces, la relación de este enfoque con las variables latentes se ha comprobado que, por ejemplo, las redes son una forma más general de variables latentes. O sea, las variables latentes son como un subconjunto de las redes, que es como una red multinivel dirigida y donde no puede haber, digamos, relaciones entre las variables observadas. Los factores son estadísticamente equivalentes a las comunidades, pero difieren en sus, digamos, en interpretación sustantiva, digamos. Porque, como dijimos, los factores latentes explican las variables. En este otro caso, en las redes, las comunidades son como propiedades emergentes de la conectividad local entre las redes. Entonces, nuestra validación acá es como más enfocada en la pertinencia de los ítems y los componentes que en la variable latente. Ya, 5 minutos. Bueno. Entonces, ¿cómo se estima la red? Ocupamos el Edit-Lasso, se llama, que es una forma de regularización. Acá tenemos como una matriz de correlaciones, y esto es como queda después de estimar como las correlaciones parciales de manera dispersa. Y esta es la red, digamos, que generamos una estructura, digamos, no trivial de
de relaciones y que podemos estudiar sus probabilidades topológicas, ¿ya? El análisis de redundancia yo no lo ocupé porque, digamos, me decía que mezclara como ítems que pertenecían como a distintas variables latentes en la discusión, y además que esto es como parte como de la controversia que hay. Entonces, como introducir un método nuevo en el asunto, como que me pareció no tan necesario. Todos los autores también proponen como modelos que no controlan por la dependencia local. Comunidades OpenUA, optimiza modularidad. Sabemos que la modularidad es como que mide la saliencia de las particiones, pero es como imposible encontrar en redes incluso chicas porque las combinaciones son muchas. Entonces ocupamos estos mecanismos con heurísticos que nos permiten encontrar las comunidades. Entonces, en el modelo canónico encontré igual 4 comunidades como predicen los autores, pero las estrellitas que son como el factor general está repartido entre todas las comunidades. Entonces como que no reproduje ese factor latente, digamos, no lo encuentro. En los challengers encontré una estructura que es exactamente igual a la que proponen los autores. Pero cuando hice búsqueda para ver la estabilidad de estos resultados, me di cuenta que ninguno de los dos es replicable. En toda la escala podemos ver, por ejemplo, que este es un consenso antiguo de que los ítems sexuales, digamos, no se reproducen en ninguno. En HER encontré que hay 3 ítems de estas variables como criminales, antisociales, que no se reproducen bien, y también en los challengers encontré que hay 2 ítems que se comportan medio iguales y que tampoco son reproducidos a través de los bootstraps. Entonces busqué un modelo nuevo, digamos, incorporando la mayor cantidad de variables, y encontré un modelo que es estable y que ocupa la mayor cantidad de variables posibles. Este modelo, además, bueno, acá podemos ver como a través de los bootstraps, que es como mucho más estable en el número de comunidades que encuentran que los propuestos en la literatura. Y, ¿qué más? Ahora están las conclusiones dichas. 2 minutos. Ya. Entonces, bueno, mis resultados son que repliqué algunos consensos en la literatura, que son como excluir las variables sexuales y la variable latente afectiva interpersonal la encontré a través del método Duane, y que estas son como unas que propuso en los desafiantes, pero que después Herr, que es con el que dio la escala, las incorporó en su modelo. Pude replicar el modelo de los desafiantes, pero no el de los creadores de la escala. Ninguna de estas soluciones era estable, pero encontré uno estable. Y este nuevo modelo encuentra como las variables consensuales, o sea, las variables consensuales, y lo distinto de la literatura, digamos que esto es como lo que encontré yo, es que encontramos 2 aspectos del estilo de vida que son bien distintos, que uno es como el impulsivo, que está como relacionado a transgresiones impulsivas, y el irresponsable, que es como, perdona el vocablo, pero como el pajero, digamos, que hace como por omisión más cosas que como buscar como activamente las cosas, buscar activamente como transgredir. Y esos son mis resultados. Pues bueno, como se pueden hacer esto como proponer, digamos, similarmente a las variables latentes y se pueden generar como matrices similares, lo que me falta es comparar formalmente estos modelos a través de índices de ajuste, digamos, como TLI o de cómo se hacen en los modelos de análisis factorial confirmatorio. Eso. La chantaje esto. Hay preguntas sobre... Un minuto. ¿Preguntas? ¿Sí? Una pregunta más de clasificación para mí. Tu objetivo era en este caso como replicar lo que habías encontrado en un análisis factorial con el Exploratory Graph Analysis. ¿Eso? Sí, mira,
existe una discusión bien acalorada, digamos, que hasta tiene como una variante así como en tribunales, digamos, un paper como de los challengers que como que lo bloqueó, porque cuando proponían esto de que no va lo criminal, porque digamos lo criminal es como de donde saca más plata, que es como en las cárceles hacen como estos diagnósticos para darle como libertad condicional a la gente. Entonces, la discusión ya existía en este caso, ¿cachai? En otro paper tengo que hacerlo en una escala que no tiene como una estructura definida, pero en esta discusión ya existían dos estructuras como en la literatura, y entonces tuve que ver cuál se ajusta más, vi que ninguna se ajustaba y tuve que proponer un modelo nuevo, digamos. En este caso es como, claro, primero, ojalá como reproducir la literatura desde un método nuevo, ¿cachai? Como replicar, pero ninguno se replicó bien, así que propuse un modelo. Y la segunda pregunta, si yo soy un psicometrista, ¿debería usar ambos métodos, el análisis factorial y este nuevo análisis? Y asociado a eso, ¿qué gano yo usando este método exploratorio y graph analysis que no me digan? Claro, pues lo que tú ganas es que, por ejemplo, en la práctica clínica, incluso en la teoría, como que los autores piensan que como que las variables sí están relacionadas entre sí, pero el modelo prohíbe esas relaciones, son como un residuo en los modelos. Entonces lo que tú ganas es que tú puedes explicar todo, puedes encontrar todo lo que te dice los análisis tradicionales, pero además nuevas relaciones entre las variables, ¿cachai? Como que entre síntomas o entre propiedades. Si entendí bien, ahora está fundado por el procedimiento que tenga relaciones. Claro, sí, el lazo que es acá, perdón. El lazo lo que hace es estimar desde una matriz de correlaciones una forma dispersa de la matriz de correlaciones parciales. Acá está como, la forma es como una residual sum of square más una penalty, ¿ya? Y el criterio EDIC, Extended Bayesian Information Criterion, elige un valor de este lambda que como que va incluyendo variables en función de que aumente la información que entregan, digamos. Si no entrega más información, hace una red dispersa. O sea, digamos, hago esta matriz de adyacencia que es dispersa y conexa, pero eso es como, está impuesto por el modelo. Quizás como que la realidad no es así, pero como el lazo lo que va a hacer es como buscarte una matriz como conexa y dispersa. Sí. Eso. Tengo una cosa, pero no sé si yo tiene que, pero yo supongo, no conozco la literatura, pero los modelos que tienen una cierta base teórica conceptual, porque terminan con otros, no sé, esos componentes. Y tú terminas con otros que son similares, pero no son exactamente los mismos componentes, eso es parte de lo que te está aportando. Entonces, no sé si esos nuevos componentes tienen alguna como base o relación teórica o sería parte de lo que tienes que hacer. ¿Por qué es alguien que como que implica este componente que acabo de hacer? Claro, no, yo caí en la psicometría, en verdad no soy de formación psicólogo, entonces yo he visto como la literatura de esto y la pugna entre uno y otro, entonces claro, sería muy bueno, eso es lo que me toca hacer ahora, como buscar una literatura anterior que avale este modelo. Igual es como que en la literatura dicen como el Slavic y Transgressive como que dicen que son los dos el mismo y como que yo encontré que se separan y en verdad como que tienen harto sentido, digamos, como que hay transgresiones como activas de personas como que buscan así estar haciendo la trampilla y gente que como por ser flojos, digamos, como que transgreden, que no es lo mismo, digamos. Entonces me gustaría encontrar de acuerdo. ¿Sí? Me parece interesante lo que estáis mostrando acá, o tendría que mirarlo con más detalle cuál es la parte como estadística, pero hay algo que me genera ruido y me gustaría saber tu reacción. Lo que pasa es que cuando uno ve correlaciones entre variables, uno puede partir del supuesto diciendo, bueno, algo en nuestras mentes están relacionadas con nuestro ¿no? ¿cierto? Y uno dice, ya, ok, uno podría suponer que esto es como una red de categorías latentes que están más o menos, ¿cierto? Eso es como el principio de varias de estas cosas. Ahora, cuando tú ocupáis community detection, por ejemplo, el principio es distinto, porque estáis usando el principio de que hay un flujo de información en el cual si tú sacas a una persona, se va a acumular como agua en ciertos caudales, por tanto,
lo que está detrás de la red, en ese caso, diferencia de este otro, es que hay un vínculo estable, y si tú sacas el vínculo, se va a generar esta clase. Entonces, teóricamente, estas dos cosas son diametralmente distintas. Claro. Entonces, mi pregunta para ti es aquí. ¿Estáis usando como dos fuentes de información distintas, o no? Y ahí, por eso, ¿cómo reaccionaría? Bueno, esto igual, por ejemplo, Louvain no es como el más usado en la lectura, es el WordCraft, pero, o sea, es más... Pero es lo mismo, el WordCraft es un random walk. Claro, este no es un random walk, este es como aglomerativo. Pero la cosa es que es solamente matemático lo que te puedo decir, es como los estudios de simulación dan cuenta que estos dos algoritmos son muy buenos en encontrar la estructura de variables latentes cuando lo que formó los datos para esta simulación son modelos de variables latentes. Entonces, como que se generaban, digamos, datos, digamos, en base a variables latentes, con cierta distribución, no sé qué, y se le aplicaban distintas cosas como parallel análisis, que son de análisis factorial exploratorio, y algoritmos de detección de comunidad, y estos se comportan tan bien o mejor incluso que los que están desarrollados para hacer literatura. Entonces, en ese sentido, como que está validado, aunque, digamos, lo que haga es bien distinto. Y otra cosa bacán que tiene esto es que muchas de estas decisiones, como en el Lazo y en el Louvain, están justificadas, digamos, más metodológicamente y no dependen de la dirección del investigador, digamos. En análisis factorial exploratorio uno elige, digamos, el corte de cuántos factores retener y elige como un sistema de rotación, y todas esas decisiones condicionan tu resultado. Acá como que Louvain te está diciendo, vamos a buscar una partición que optimice, digamos, que busque harta modularidad, digamos. ¿Cachai? Y la modularidad es como una forma como... Sí, te cacho, pero hay alta fuerza bruta igual en la decisión que está tomando. Por ejemplo, la penalización está dada por el B y C, ¿no es cierto? La penalización que está demostrando tú en la ecuación de claro. hace 2 o 3 slides. Sí, claro. Estáis diciendo, mira, me voy a hacer el loco, y voy a dejar que el algoritmo converja al mejor B y C, y ese va a ser la mejor solución para penalizar la estimación del parámetro, ¿cierto? Eso es lo que está demostrando. Ya, ok. Ahí está. Entonces, la suma de los cuadrados residuales está penalizado por ese lambda que fue bruta. Y lo mismo está diciendo con la modularidad. Entonces, igual es curioso el ejercicio, porque es como decir ya. Primero que todo uno podría decir, bueno, pero Louvain en realidad está súper secado, podríamos usar Leiden. Claro. Leiden es más bacán que Louvain. Claro, Leiden tenéis que elegir un parámetro y eso todavía no está validado en esta literatura de como cuál es el parámetro de dispersión. Pero ese es el punto. Como que se está usando heurísticas, que son deterministas, para hacer un modelo probabilístico, y se está usando fuerza bruta para estimar. ¿Me cachai? Entonces, como que me parece súper interesante, pero igual es un salto como teórico bien fuerte. Claro, o sea, pero claro, es que la alternativa, digamos, que son los modelos anteriores, para jugarlo sobre todo en análisis exploratorio, involucra muchas decisiones del investigador para sus resultados. ¿Cachai? Como existe el problema de retención de factores latentes que no está resuelto. Existen muchos criterios para elegir, y uno elige un criterio, y en función de ese criterio está tu solución. Pues. Y lo mismo con la rotación. Entonces, claro, seguro que podría haber como una forma de encontrar la mejor solución que todavía no existe, digamos, pero la alternativa que tenemos es algo que los resultados están bien condicionados por lo que decide el investigador, digamos, ¿cachai? Que es parte incluso de esta discusión. Entonces, ¿cómo saltamos esta discusión digamos, de variables latentes con una cosa donde yo no tomé tantas decisiones, ¿cachai? Como cosas que están más validadas en la literatura, pero que no son mías. Igual, no sé, valor. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Nos da un descanso del congreso. Ya, continuamos. Igual a ti. Nos estaremos viendo. Chao. Chao. Chao, chao. Chao.
Igual. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, un gusto. Chao, que te vaya bien. Chao. Bien, José. José todavía. Chao, José. Ya.